nuestra distinguida radioaudiencia que nos sigue a través de la 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad. Asimismo, a nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras cuentas de Facebook, Defensoría de los Universitarios, e Instagram, @DefensoríaUP. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Defensoría de los Universitarios Informa. Les habla su servidora Clarisa Cristina Flores y me acompaña en esta ocasión mi colega, el licenciado Jorge González. Saludos. Bueno, licenciado, en la tarde de hoy tendremos como invitada a la licenciada Lilian Ruiz. Pero antes que nada, licenciada, sea usted bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias. Vamos primero entonces en este programa a dar inicio a las noti rápidas. Adelante, Clarisa. En primer lugar, queremos agradecer al Centro Regional de Panamá Oeste por la cordial bienvenida que nos dieron en la visita que hicimos la semana pasada, el día viernes, a estas instalaciones. En ese sentido, se realizó un recorrido por las instalaciones, se efectuaron también intercambios con el personal administrativo e incluso los estudiantes y algunos docentes, la cual fue muy nutrida. Pudimos visitar la cafetería, las instalaciones y realmente el centro está muy bonito. Bueno, podemos agregar como parte del colorario de actividades que ha venido realizando la Defensoría fue la visita del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, el SINTUB, sindicato beligerante y protagónico de la realidad universitaria y nacional, y se desarrolló un intercambio con el defensor y su equipo de trabajo, en función del cual se intercambiaron criterios respecto a la realidad universitaria, a la situación pues de los derechos humanos a nivel nacional y cómo se pueden desarrollar campañas de promoción para la defensa de los derechos de los universitarios y de las universitarias, de todos sus estamentos, sean estudiantes, trabajadores y trabajadoras, profesores y profesoras. Estos tres estamentos en su conjunto hacen parte de la comunidad universitaria, la familia de la casa de Octavio Méndez Pereira. Bueno, adicionalmente queremos felicitar al Centro Regional Universitario de San Miguelito, toda vez que está cumpliendo 29 años de aniversario. En este 29º aniversario queremos invitarlos este domingo 25 a la caminata que tendrán a las 7 de la mañana desde la gran estación hasta las nuevas instalaciones que están ahora mismo construyendo en Milla 8, el área de Chivo Chivo. Continuamos entonces con las noti rápidas y en ese sentido, licenciado, queríamos... No, por supuesto. Esa actividad del Centro Regional Universitario de San Miguelito es importante. Es una reivindicación histórica de la familia del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Y en esa ocasión, los estudiantes, los profesores y los administrativos caminarán hacia la sede del nuevo campus que está localizado en Chivo Chivo. Es el campus más grande de la Universidad de Panamá, después del campus central construido por Panameña. Vale recalcar que el miércoles 21 de septiembre de esta semana se celebra también lo que es el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación 24 horas de no violencia y alto al fuego en todos los lugares del mundo. Importante la promoción de la paz para los efectos de poder construir en este país y en las sociedades del mundo una vida digna. Así es, licenciado. Y en ese marco de la celebración de este miércoles 21 de septiembre, la Defensoría de los Universitarios ha considerado oportuno tener como tema de nuestra entrevista del día de hoy la cultura de paz. Y es por eso que en el día de hoy hemos invitado como entrevistada a la distinguida colega Lilian Marisa Ruiz Villarreal. En ese sentido... Bueno, ¿quién es Lilian Ruiz? Usted la conoce. Lilian Ruiz ha sido comentarista de este importante
y augusto programa de la Defensoría. Sin embargo, en el día de hoy está como invitada para desarrollarnos sobre la cultura de paz. La colega Lilian Luis es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, integrante del equipo legal de la Defensoría de los Universitarios. Está cursando actualmente maestría en docencia superior en la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra primera casa de estudio, Universidad de Panamá. Licenciada Ruiz, ¿qué es la cultura de paz? Bueno, sobre todo quiero agradecer la oportunidad. Yo creo que ahorita han visto muchas caras. Estamos, como dicen los de la casa, este mes tocando estos temas, que también estamos preparados. Y cuando se habla de cultura de paz, yo quisiera decir que es parte de los objetivos que busca la Defensoría de los Universitarios en promocionar la cultura de paz, el diálogo entre las partes. O sea que es muy fundamental y es parte del trabajo diario que se hace desde la Defensoría. Y pues cuando se habla sobre la cultura de paz, inicialmente la gente entiende como una situación donde no hay conflicto. Creo que ha evolucionado con los años el concepto hasta que fue acuñado y definido por las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que me permito citar, donde ellos hablan sobre que consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las partes y los grupos y las naciones. Esto es importante porque también la cultura de paz se fundamenta sobre bases, y estas bases vienen siendo valores como la justicia, la tolerancia, la igualdad, valores también como la equidad, también tiene que haber esa humildad, la cooperación, la solidaridad. Todos estos valores son base de la cultura de paz. ¿Y por qué? Porque entendemos que las sociedades en las que estamos nosotros inmersos son diversas y necesitamos también dentro de esa diversidad, y si están viendo, acuñaba un poco de la diversidad y hablaba de la sociedad y la no ausencia de conflictos, porque la gente entendía que era la ausencia de conflictos. Eso es lo que uno entiende. Es que a veces hasta en el círculo más pequeño, como puede ser la familia, tú te encuentras que a veces somos diversos. Entonces ahora imagínese ese abanico que compone toda una sociedad, es diverso. Y obviamente hay intereses. Entonces la cultura de paz lo que busca es que no lleguemos a situaciones de violencia o buscar alternativas a la violencia, distintas a la violencia, para poder solucionar los conflictos. Yo me permito, me gustó mucho una de las frases de una periodista feminista estadounidense que se llama Dorothy Thompson. Ella hablaba que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas creativas para responder al conflicto. Alternativas a respuestas pasivas o agresivas, alternativa a la violencia. Y me gusta mucho porque ella habla de respuestas a agresiones, ya sean pasivas o agresivas. Sí, porque existen situaciones donde hay tú te gente que es encuentras agresiva, pasivas. Ignorando al otro, por ejemplo. O sea, son conductas pasivas, entonces. Sí, cuando ahorita estamos, como dicen, en la parte más conceptual, en la parte más genérica de la cultura de paz. Que obviamente cuando lo llevamos y lo traspolamos a lo que vendría siendo los espacios laborales, que es incluso donde vamos a ir ahí dirigidos, porque estamos en la Universidad de Panamá, también partiendo de una institución diversa, pues ahí lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero parte de la cultura de paz, incluso dentro de los programas de las Naciones Unidas, es que ellos establecen unos ámbitos, 8 ámbitos para la cultura de paz. Y entre esos hablan de la promoción de la cultura de paz por medio de la educación, por medio del desarrollo económico, social y sostenible, por medio de promover el respeto a los derechos humanos, de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad,
apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento, que es parte del programa anterior que estaba tocando la Defensoría, que era el derecho a acceder a la información. Correcto. Esto es parte incluso de la cultura de paz, de lo que nos compete tocar en la cultura de paz. También promover la paz y la seguridad internacional. Esto es sumamente importante porque vivimos en sociedades que, si bien es cierto, no estamos en un conflicto físico estilo guerra como la gente antes se enfocaba, como la situación que lamentablemente está ocurriendo entre Ucrania o Rusia. Lo cierto es que vivimos en sociedades donde presentamos violencias. Todas estas cosas son parte de los objetivos de desarrollo sostenible, de los objetivos del milenio, de la Agenda 2030 que tiene, por ejemplo, ya a nivel macro, que se discuta en los países, las Naciones Unidas. Pero cuando lo vemos en nuestras sociedades, Correcto. Yo conversaba casualmente con una servidora, o sea, administrativa también, en horas más tempranas de la mañana, y conversábamos sobre esto de la cultura de paz, y yo decía, es que tenemos que cuidar en los espacios laborales porque somos personas tan diversas, venimos de situaciones, cuando uno llega aquí al trabajo, no sabemos cómo es la situación o el estado anímico o la violencia. Yo ponía un ejemplo, mi lunes empezó hoy con que la recarga en la tarjeta del metro no se me daba, imagínense un lunes, con la presentación aquí, $5 que no se me acreditaron, tenía que hacer un reclamo, ir a perder el reclamo, o sea, hacer el reclamo era de repente posiblemente perder tiempo, llegar tarde, tareas que se tienen que asumir en el trabajo. O sea, lo que quiero decir es que la vida cotidiana de cada uno de los individuos de esta sociedad, pues, atraviesa por situaciones. Es agitada, es estresante. Correcto. Exacto. Y que se viven en situaciones de violencia. Diría, Lilian, que la existencia de paz es solo la ausencia de violencia física. No, existen otros tipos de violencia. Es lo que comúnmente la gente entiende, que cuando no hay violencia física o material o directa, vivimos en plena paz. Exactamente, pero vivimos en otros, o sea, se atraviesa por otro tipo de violencia. Exactamente. ¿Cuáles serían los otros tipos de violencia que la persona hay violencia estructural, hay violencia cultural, y está la violencia física. ¿Cómo así que estructural? Cuando estamos viendo, bueno, nuestros países, bueno, están normados, existen sistemas que a veces, por ejemplo, en el pasado la esclavitud era parte de esa estructura de sistema. Okay. Y podemos encontrarnos incluso que existen legislaciones que de alguna manera, podemos decir, permiten la corrupción. Todas estas cosas de alguna manera van a permear dentro de la vida de la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de desarrollos económicos sociales sostenibles, estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Es una forma de violencia hacia el individuo. Exactamente. Si existen legislaciones en nuestro país, por decir algo, estructuralmente hablando, que de alguna manera permiten la desigualdad, permiten la corrupción, permiten que no exista equidad, que existan discriminaciones, pues definitivamente te puedes encontrar una situación de una violencia estructural. Te puedes encontrar situaciones desde lo más macro a lo más pequeño, claro, que se van traspolando, porque estamos hablando de cultura de paz. Y entonces, si hablamos de una cultura de paz, existe una cultura de guerra. Hemos sido socialmente también, se ha promocionado es que esas son las contradicciones que a veces tenemos como sociedad. Y obviamente son paradigmas que nos planteamos. La cultura de paz es uno de los paradigmas que nos planteamos. Pero imagínense en el escenario cuando hablamos de la cultura de la guerra. Si diariamente, desde lo más pequeño, un ejemplo básico, y ya después en nuestra vida adulta, si te dicen, si te pega, pégala. Si te dicen, porque si tú no te defiendes, por decir a los niños, yo te pego. O sea, estamos enseñando que el mecanismo es la violencia. Y no estamos hablando que pueden haber otras salidas como el diálogo, como decir por qué lo haces, buscar una persona que pueda buscar la situación en esos espacios. De paz, o sea, hay que enseñarlos. Cuando estamos hablando de personas muy jóvenes y desde los niños tenemos que entonces ir enseñando qué es cultura de paz. Por eso uno de los ámbitos es la educación. Porque
para tener una cultura de paz no es tener un clip así, sino que es algo que tenemos que ir trabajando para un cambio cultural dentro de los individuos, que no solamente, bueno, tiene que haber un trabajo individual, pero también tiene que hacer un trabajo desde lo más alto de la sociedad por transformar, por ir a ese paradigma de una cultura de paz, por tratar de resolver, porque tampoco es homogenizar todo, porque al final aquí estamos sentados en esta mesa y podemos ser muy diversos, pero eso no quiere decir que nos vamos a matar, Claro. eso no quiere decir que nos vamos a golpear, hay formas de cómo solventar eso, hay intereses comunes que nos pueden unificar. Y eso también es importante decirlo dentro de los espacios laborales, porque hay muchas maneras de cómo resolver la defensoría, incluso parte de los servicios que brinda la defensoría es mecanismos para poder atender los conflictos, entendiéndose de que es inevitable que a veces existan divergencias, pero si se practican esas bases y esos valores sobre los cuales se fundamenta la cultura de paz, definitivamente con el tiempo van a ser menos. Debería haber una desescalada de conflictos en vez de un aumento. Si hay un respeto, por decir, de la norma, un respeto de los derechos, si hay una forma de comunicación asertiva, si se busca la justicia, si hay humildad, o sea, todas estas cosas, porque Tolerancia también. Tolerancia es importante, porque hay que respetar y saber que somos diversos. Como decía ese ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo, Martin Luther King, que la falta de paz no es solamente la existencia de guerra, sino la ausencia de justicia. Exactamente. Eso evoca, ¿no?, lo que usted está señalando respecto a que la paz involucra una construcción social, no solamente la falta de violencia material directa, sino también que las propias instituciones y la mecánica, la lógica de la sociedad está orientada a la solidaridad y no a la exclusión, la discriminación, la represión, el autoritarismo. Si una sociedad no es democrática, no puede ser Sí, ahí es donde una viene. sociedad de paz. Entonces ahí es donde viene la violencia estructurada. Claro. Sí, es que ahí nos encontramos, ¿no? Esto es mucha materia, incluso de ciencias sociales, que aquí cercano en la Facultad de Humanidades constantemente se debate. Por un lado, el sistema trata de buscar estos valores, pero te encuentras que estructuralmente están otros. Comienza incluso dentro de nuestra escuela, a veces como decir, bueno, hablábamos de los derechos de los estudiantes. O sea, todo esto está a todos los niveles, ¿no? O sea, si yo soy la piedra, tú eres el huevo. O sea, si no hay una empatía también, si no hay solidaridad, cooperación también dentro de esos espacios, definitivamente no encontramos como sociedad. De ahí la importancia que tiene la cultura de paz. Es importante la cultura de paz para trabajar ambientes armónicos, para poder como sociedad avanzar, porque nos encontramos pues que repetitivamente estamos para la competitividad, que dice tienes que ser competitivo, tú después que llegues allá arriba no te tienes que importar con nadie, o sea, todo primero tú, segundo tú, tercero tú. Exacto. O sea, esa dinámica de la falta de empatía hacia los demás también. Los valores de ser exitosos muchas veces que se replican dentro del sistema educativo en función de buscar una escalería subiendo por encima de personas que tienen vida, que tienen familia, que tienen emociones, y esa situación es muy lamentable porque se va replicando. Al final cada generación va llamada a tratar de hacer algo mejor con la que viene. Entonces la cultura de paz es prácticamente es un paradigma, es una utopía a alcanzar, pero se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar obviamente fortaleciendo estos valores, estas prácticas. Yo diría incluso parte de lo que yo hablaba de los mecanismos, porque va ligado. Ahí es donde iba, es justamente donde lo iba. Si ya tenemos un conflicto, ya existe, no funcionó el diálogo, o no hay empatía, o no hay tolerancia, ¿cuáles son los mecanismos que nos quedan? Que no sea acudir a la justicia. ¿Cuáles son los mecanismos si queremos mantenernos dentro de la cultura de paz? Bueno, existen, y esto también lo conversaba,
existen mecanismos que entran dentro de los métodos alternos de solución de conflictos. Hay muchos tipos, pero los más conocidos están en lo que es la mediación, la conciliación, y bueno, entra otra parte de otro escenario, de otras materias que viene siendo el arbitraje. Pero cuando comercial, incluso correcto, en la defensoría se ve mucho el tema de la mediación y la conciliación. Pero lo inicial es que las partes tengan un diálogo, pero para eso también tiene que haber una madurez, incluso una comunicación asertiva, que más adelante, en lo poco que me quede, voy a tratar de decirlo o ir definiéndolo prácticamente. O sea, si tenemos un conflicto, lo mejor es hablarlo, pero ese hablar tiene que haber una madurez. La persona tiene que ser responsable también de lo que emite, de sus emociones, porque cuando está el conflicto hay actitudes, y esas actitudes a veces no dejan buscar la solución, pero cuando no se puede buscar la solución entre las mismas partes, es importante que exista una tercera persona que medie, pero que no imponga la solución, sino que ayude a la comunicación entre esas partes en conflicto. Eso es parte de lo que se hace en la defensoría, porque muchas veces se puede desgastar uno en un proceso muy, muy largo, y al final puedes tener una sentencia, una resolución, pero que cuando has pasado 3, 4, 5 años luchando, perdiste tiempo, perdiste dinero, y no se refleja en realidad lo que tú buscabas. Que tal vez en una conversación, en buscar que los intereses se entiendan de ambas partes, en ese ganar-ganar, pero hay veces están las actitudes de que, hombre, no, o sea, este típico, yo no me dejo. Me encanta justamente ese lema que acaba de decir, porque creo que eso es el principio fundamental para encontrar una mediación o una conciliación exitosa. La fórmula ganar-ganar, donde ambos logren objetivos y donde ninguno de los dos se sienta menospreciado justamente a la hora de implementar una solución. Exactamente. Y yo quiero dejar un poco claro a toda la audiencia de que también hay una responsabilidad. O sea, si bien es cierto, tenemos esa libertad de poder emitir comentarios, de poder decir lo que queremos, también tenemos que ser responsables. Por eso hablaba de la responsabilidad y la madurez también en la comunicación. Este jefe que de repente dice las cosas de alguna manera no adecuada, pero también existe aquel personal que de repente dice, pues yo no lo voy a hacer, no me da la gana, no hay una justificación, no hay nada, ¿me entiendes? No es la comunicación, no es la comunicación que debe haber en una situación laboral. Pero ahí son situaciones, porque también, como dice, se mezclan las emociones. Yo creo que hay un trabajo bastante importante desde la psicología, desde los psicólogos en la Universidad de Panamá, en los casos más particulares cuando a veces se dan este tipo de conflictos a nivel laboral, de espacio, hablando aquí en nuestra institución y en otros marcos. Pero es importante saber que se gana más en el diálogo, en la conversación, con un lenguaje adecuado, asertivo, con madurez, y bueno, de todas maneras también entendiendo que hay derechos y hay deberes, y yo siento que la cultura de paz es un deber que tenemos todos. Trabajar en la cultura de paz es un deber que tenemos todos. Bueno, licenciada, el tiempo es nuestro enemigo. Ya nos acaban de bajar la guillotina aquí nuestro director de cabina, John Suira, en compañía de nuestro compañero también de cabina, Temi Molina. Entonces, como mensaje final, licenciada, antes de cerrar, ¿qué tenemos que hacer en el día a día para poder entonces practicar la cultura de paz? Creo que sobre todo hay que mantener un respeto, el respeto en todo momento, tener empatía, con que existe todo, más que todo en el ambiente laboral. Podemos estar personas atravesando muchas situaciones que vienen, como decía yo, del tráfico, de una situación conflictiva en el hogar, o están siendo violentadas, o vienen de una situación de discriminación. O sea, al final también nos encontramos con gente que, como le digo yo, pues de alguna manera está curándose o están rotas todavía, y vienen curándose de situaciones de violencia. ¿De qué sirve finalmente hablar de cultura de paz en una utopía?
es que es algo a alcanzar. Y siempre, como decía Galeano, nos permite ser caminar mejores y para caminar llegar a para lo mejor llegar posible. a lo mejor posible. Aunque no sea lo perfecto, Porque pero si, avanzamos. exactamente, porque si no, aquí nos autodestruiríamos. Como decía una colega anteriormente en un pensamiento, caeríamos en una barbarie, sin reglas, sin respeto, sin trabajar lo mejor que puede dar el ser humano. Definitivamente es importante. Bueno, el tiempo se nos ha quedado corto, licenciada. Yo creo que vamos a tener que tener un segundo y un tercer episodio con usted para seguir hablando del tema. En compañía entonces del licenciado Jorge y mi persona, deseamos agradecer su compañía en este programa del día de hoy y bueno, desearles una linda tarde.